¿Qué más? Bien, sí, señor. Bien, bien. ¿Y Anita dónde ¿Dónde anda? está Ana? Que no me saluda. Hola, Marta. Hola, Anita. Hola, Anita. Acá estamos todos. Bendito Dios. Entonces falta. Rico. Sofía, no caemos en la silla, somos tantos. Ay, pero sí. Miriam se ha acostado. Eso que faltan 2, 3. Sí, en la partecita de atrás cabe. Sí. Se hagan atrás. 2, 4. Habemos 6, faltan 3. Por eso, allá atrás. Divinamente. Falta Lucho, La falta. abuela. Marta sí está sola. Hola. Buenas Yo noches. sí, me dejaron sola. ¿Y ¿Sí? dónde están ellos? ¿Trabajando? No, por ahí está. Ah, Por descansando. ahí está. Ah, bueno. Mi mamá ya está acostada, Janet. Pero ahí está poniendo cuidado. Sí, está acostada, pero ya se va a levantar. Sí, pero ya está poniendo Es cuidado. que Ya ya no está poniendo cuidado. Es que está haciendo como A frío hoy. conectarse. Lalo Sí, no, está haciendo- Lalo no ha podido entrar. No, sí es que estábamos buscando. Hola, Milenita, buenas. De milagro veo allá. Hola, Norberto. ¿Qué más, Milenita? Hola, Anita. Hola. Hola, Mile. Mamá tiene perecita. Dile. Eso no te lo obligado. Mamá está con perecita. No, ya sé, ella ahorita sé. Es que está haciendo frío hoy. Ahí. Aquí heladito. La tardecita. ¿Y Freddy, el compadre dónde hola. está? ¿El compadre qué lo tiene haciendo? ¿La comida? Tiene como olor de cabecita. Sí, señor. Hola, ¿y Arturo qué? Arturo abajo, yo le dije que ella que subiera y no ¿No quiere dijo subir? sí ahorita. Sí. Entonces, antes Hola, que Fredito, ¿cómo está? Dice mi mamá, los quiero ver a todos. Sí, hola, Fredito, pues ¿cómo va? Buenas Marta, noches. como habíamos hablado antes de que empecé, entonces pensarlo de mañana para si nos podemos conectar todos a las 12, a las 4, A las 12, listo. Hola, Fredito. a las 4. Las 4. Espera, le preguntamos a Mao. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, a las 4. Bien, Hola, bien. María Fernanda. Uy, mi mamá está durmiendo. Hola, mamita, bendición. Que Acostada. que hable a ver si la levanta. Ya la vimos que sí se va a levantar. ¿Ve? Sí. ¿Y Mary? Hola, Merino, yo no la he llamado hoy, Ay, ni ayer. no, ayer Estaba tampoco. Ni antier, ni ayer ni antier tampoco la extrañamos. Por eso. Está igual de desjuiciado Norberto. No, yo sí fue que me estaba indispuesto porque Leo. tenía ahí una maluquera fea. Ah, pero ya, mejor. Sí, gracias a Dios. Ah, bueno. Porque eso, Mi mamá tiene perecita. Frío, debe estar emparamada. Sí, Que está la deje. frío. A mí que me encanta el frío y estoy emparamada. Hola, Patro. Hola, Hola, Mafe. Hola, Buenas patrón. noches, ¿cómo hola están? tíos, hola tías. hola, ¿cómo está? Hola. ¿Qué más, qué más? Hola, Mafecita. Doña Marta. ¿Cómo están? Hola, Mafe. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, sí, señor. Yo también Ahí vamos. me fui a calentar y me cogí el sueño. Ah, sí, o sea que también está haciendo frío en Bogotá. Sí, me fui a calentarme y me cogí el sueño. Y Leito se... Ah, chica. Y Leito se quedó calentándose, sí. Está por ahí haciendo la comida. Ese sí no espera la comida. Toca no pensar en comer mucho. Tío ya trapió, ya barrió, ya lavó losa, ya le tocó Claro, la comida. ¿Quién, todo Mafe? reluciente. Ah, bueno. Para mi mamita. ¿Tiene frío, mamita? Falta, ¿ah?
Falta Fanny también. Sí, Mary. Y Mary dice. Mamá le dio Hola. pereza. Abuelita. ¿Cómo está, Mamá abuelita? perezosa. La veo bien Hola, tía Fanny. perezosa. Hola, tío Freddy. Hola, tío ¿Cómo Norberto. está, Mauricio? Buenas Hola. noches. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amado. Hola. La veo rara. No, ella ha estado bien. Ella no Pero- está, ella pero- está bien. Ha estado bien. Es que está pausada, ¿qué fue? ¿Ya puede hablar? No la vemos, está oscurito. No sé. Hola, tío Lalo. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hola, la ¿Cómo vamos? Buenas noches. Noches, ¿qué más? Bien. Estás quieta. Ven para acá. Alberto, buenas noches. Martica, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Mandalito. estás? Bien, bien, sí, señor. Manfredi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van? Y está aquí. Mauro, buenas noches. Yodani, buenas noches. noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Hola, Lalito. Hola, Yoda. Hola, Fanny, buenas noches. ¿Cómo vamos? Panita, Hola, Norberto. Hola, buenas noches. Fanny. Hola, hijita de Norberto. ¿Qué más está? Hola. Mao. Hola, Mao. Elías. Hola, tía Fanny. Hola, La Marta. vemos. ¿Vienen las primas? ¿Ven? Bueno. Yo creo que vamos comenzando con la alabanza. Ya vamos a colocar la primera que Joan envió. Y bueno, que ya veo que estamos varios conectados. Entonces, bienvenidos a todos. Listo, Y vamos a, para no terminar tan tarde. ¿Listo? la abuelita. ¿Qué pasó con la abuelita? Hoy está un poquito ocupada. Me voy a conectar para el... Hola, niña. El Espíritu Santo Oye, ya está haciendo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, que camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor.
para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Oh, una vez más, tú en mí, ayudándome. Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levanto. Ahí está la lámpara. Una vez más. Una vez más que me levanta. Tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte somos, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Bueno, bienvenidos a todos. Esta alabanza es muy bonita, me trae muchos recuerdos de hace varios años. Ay, perdón. Ya. Entonces, bueno, es muy, muy bonita. Esta alabanza, pues la verdad nos muestra, digamos, como esa importancia y esa relevancia que tiene el Espíritu Santo en este tiempo de nuestras vidas. Y por otro lado nos muestra como un Dios más romántico y detallista. Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Le damos paso a Yoda. Yodani va a orar hoy por la reunión, ¿listo? Yodani. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, cerramos nuestros ojitos, damos gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos tu presencia, tu brazo extendido, tu mano poderosa sobre cada una de las personas que estamos reunidas. Señor,
Cúbrenos, Señor, con tus ojos, ángeles y huestes celestiales. Guarda nuestras vidas. Guárdanos, Señor, guarda nuestra familia, Dios. Te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu sea morando en nuestros corazones, Dios. Que esa llama de tu Santo Espíritu se avive cada día más, Dios. Por favor, aumentanos la fe, la esperanza, el amor. Ayúdanos a comprender, a leer tu palabra, a entenderla, a interiorizarla, a vivirla, pero no como nosotros queramos, Señor, sino conforme a su voluntad, Dios, que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Construye nuestros caminos, Señor. Protégenos en medio de esta situación. Señor, glorifícate a través de esta situación. Te pedimos, guíanos, que nuestras vidas nos cambian, Señor, pero sabemos que nos cambian y estamos contigo, Señor, que tú estás a nuestro lado y eso nos fortalece y nos ayuda a avanzar. Tómanos de la manito, Dios, guíanos siempre a ti, ábrenos la mente, el corazón y permítenos entender todo conforme a tu voluntad. Quedamos en tu hermosa presencia, amado Dios, para escuchar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén, amén, amén. Qué bonito. Bueno, entonces, a ver. Aquí. Bueno, creo que ahí me escuchan. Sí, ahí está bien, listo. Ay, ¿qué pasó? Ya, listo. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a leer el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Entonces, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. A ver, verifico que no haya nadie más que... Es que hoy, por alguna extraña razón, me apareció que todos tenían que solicitar el ingreso. Bueno, pero creo que ya estamos todos. Bueno, listo. Listo. Entonces, dice la palabra, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto a él. Entonces, bueno, acá vemos que nuestro Señor estaba en la casa, más específicamente de Lázaro, en Betania, que era uno de los lugares favoritos de nuestro Señor. Y Betania, pues, como hemos visto, queda cerca a Jerusalén. Entonces, nuestro Señor cuando venía a Jerusalén, a cada fiesta, a él le encantaba quedarse en Betania. Y vemos en este día vemos que es el día, la semana anterior a la crucifixión, más específicamente el día viernes de la semana anterior a la semana de sufrimiento de nuestro Señor o de padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces vemos que como siempre Marta era la que estaba sirviendo, ¿sí? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí cabe de pronto hacer la aclaración de que a nuestro Señor le ungieron en 3 ocasiones, ¿sí? Esta es la segunda. La tercera ya es el día martes, antes de la crucifixión. Pero bueno, digamos, en este momento lo importante es que nos muestra que quien lo hace es la hermana menor de Lázaro. Digamos, acá nos damos cuenta que es la hermana menor porque siempre la que se menciona primero es a Marta, ¿sí? Entonces, por eso podemos deducir que Marta era mayor y María es la menor. Esos rangos se ven bastante en la Biblia, siempre el respeto del menor hacia el mayor, ¿sí? Entonces, bueno, y ella le amaba tanto a nuestro Señor que ofreció algo muy valioso para ella, que era un perfume de nardo. En las otras ocasiones en que se ungió a nuestro Señor fue con alabastro, que es algo. Pero entonces en este momento vemos que cuando le jugó los pies con su cabello, la casa se llenó de un olor del perfume, del olor del perfume. Y esto tiene un significado espiritual bastante profundo. El significado que tiene que ver con respecto a esta parte es que en el Antiguo Testamento, si nosotros hubiésemos vivido en esa época, si nosotros hubiésemos cometido un pecado, teníamos que ofrecer un sacrificio ante Dios, y era un sacrificio que se ofrecía al fuego, y Dios recibía el aroma de nuestro corazón, ¿sí? De arrepentimiento, eso era lo que Dios recibía, el aroma de nuestros corazones. Entonces, en este momento, vemos que en este tiempo, Dios lo que quiere recibir es el aroma de nuestros corazones. Es lo más importante.
Perdón, soluciono algo por acá. A ver. Listo, ya. Bueno, entonces, como les estaba hablando, entonces acá la gran importancia del aroma que sale de nuestros corazones para alabar a nuestro Dios en todo tiempo. Entonces, eso era lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento nos dice que cuando se presentaba ante Dios debía ofrecerse un olor, un aroma del corazón para que nosotros no muramos. Entonces, eso es algo importante para poder presentarnos ante nuestro Dios, el aroma de nuestro corazón. Eso es lo primordial, ¿sí? Entonces, digamos, Dios cuando nosotros oramos, Dios lo que recibe no es las palabras que nosotros decimos, sino el corazón con el cual pronunciamos esas palabras, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, acá se hace énfasis, pues, digamos, es algo obvio que al derramar un perfume grande, pues va a haber mucho olor, pero cuando se hace énfasis en que la casa se llenó del olor del perfume, está hablándonos del perfume que emanaba del corazón de María, quien era la que estaba ofreciéndole ese sacrificio, por decirlo así, a nuestro Señor. ¿Sacrificio por qué? Porque a ella le costó, ¿sí? Entonces, y dijo uno de sus discípulos, más específicamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces acá vemos varias cosas importantes. Primero, vemos que Judas Iscariote era el encargado de la bolsa del dinero. Y bueno, digamos, los que pudieron leer el resumen que dice acerca de la Semana Santa, esto lo hizo nuestro Señor para tener más cerca a Judas. O sea, nuestro Señor desde el principio sabía que Judas era el que le iba a entregar, pero nuestro Señor estuvo dándole hasta el último momento la oportunidad de que Judas se arrepintiera y que no fuera a pecar entregándole, porque este pecado iba a ser gravísimo y lo iba a llevar a la condenación por toda la eternidad. Entonces, digamos, yo puse el ejemplo acerca de un negocio. Cuando nosotros tenemos en un negocio tenemos al vendedor, a los que asean, tenemos al administrador, pero la persona que está más cerca al dueño del negocio es el administrador. Entonces, por eso nuestro Señor le asignó la administración, por decirlo así, del dinero a Judas. ¿Para qué? Para que nuestro Señor pudiera tener más comunión y más cercanía con Judas. Entonces, este momento, aquí ya Judas, la verdad, se estaba cansando de ver que no estaba recibiendo el beneficio que él necesitaba, porque él estaba buscando era que nuestro Señor fuera un rey y que ellos llegaran a tener poder económico y poder o autoridad ante el pueblo. Entonces, en este momento fue uno ya de los momentos últimos en los que Judas, o sea, entre más veía a nuestro Señor su amor, eso era lo que más le molestaba a Judas. ¿Por qué? Porque acá Judas veía con ojos humanos, ¿sí? O sea, esto nos servía para haberlo vendido, aquí hay mucho dinero, pero Jesús está respaldando a esta mujer. Y lo vemos en el día martes, cuando nuestro Señor vuelve a ser ungido, también en Betania, pero ya es en la casa de Simón el leproso. Y en ese día, Judas ya dijo, ya no me aguanto más, porque Judas volvió a decir lo mismo, no, otra vez aquí desperdiciando este perfume cuando podíamos haberlo vendido. Entonces, cuando nuestro Señor ya le dice a Judas, le vuelve y le dice, o sea, déjela porque pues, esto lo hizo para mi sepultura. Y vemos algo curioso, y es que ella le estaban jugando los pies. Y cuando le ungieron en Betania, en la misma aldea, el día martes de la semana de la Pascua, ese día le ungieron en la cabeza, ¿sí? Entonces hay una diferencia de cómo se ungió a nuestro Señor en estas dos oportunidades. Pero entonces, ese día, cuando Jesús defendió a la mujer que le había derramado el frasco de alabastro sobre la cabeza, fue cuando Judas salió y fue a negociar la entrega de nuestro Señor. Entonces, por eso, digamos, es importante que nos demos cuenta cómo una buena obra a una persona de mal corazón le ofende, ¿sí? Entonces, digamos aquí, una buena obra de parte de María, alguien que amaba a nuestro Señor y que estoy seguro que estaba respaldada por Marta y por Lázaro, ¿sí? Porque obviamente, si ella era la menor, muy posiblemente ese perfume era de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que esto es muy importante, por un lado. Por otro lado,
vemos aquí que nuestro Señor dice que cuando el argumento que dio Judas acerca de que esto era para los pobres, nuestro Señor le dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, esto nos habla de la importancia de lo importante que era valorar a nuestro Señor mientras estaba acá en la tierra. Y esto, digamos, con respecto a la alabanza que acabamos de escuchar, nos muestra la importancia de valorar este tiempo en el que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque el día del arrebatamiento el Espíritu Santo va a ser el primero que va a ser arrebatado, va a ser el primero que se va y nosotros nos vamos con él. Pero las personas que se queden aquí en la tierra van a desear haber valorado al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es algo muy similar a lo que estamos viendo en este momento. Y otra cosa importante, dice, porque a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, mientras vivamos en este mundo, se va a poder erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque siempre va a haber codicia de parte de los que van a estar mandando, y si el mandatario no es codicioso, los que están debajo sí. Entonces, por eso, esto nos muestra que aquí en la tierra no va a haber un gobierno perfecto, pero en el reino de los cielos sí lo va a haber. Entonces, es una de las razones también para que nosotros valoremos esta promesa que nos da Dios de vida eterna y que no debemos enfocarnos aquí en esta tierra, porque aquí siempre va a haber injusticia, mientras que allí siempre va a haber justicia. ¿Sí? Son varias cosas muy bonitas. Entonces, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Volvemos a ver como la manera de pensar de los sacerdotes. O sea, Jesús viene y resucita a Lázaro, y ellos dicen, no, o sea, ¿cómo lo va a resucitar? Ahora lo van a creer en él, entonces no, tenemos que matar a Lázaro. O sea, eso es algo como que yo creo que a nadie nos cabe en la cabeza en este tiempo, ¿no? Por lo que nosotros ya conocemos la historia. La verdad no sé cómo hubiésemos pensado si hubiéramos vivido en la época de nuestro Señor y hubiéramos visto todo este alboroto y que deberíamos de estar o de un bando o del otro porque no podemos estar en la mitad, ¿sí? Era muy complicado poder estar en la mitad. Estábamos con Jesús o estábamos con los sacerdotes. Entonces vemos que los principales sacerdotes estaban enfocados no solo en matar a nuestro Señor, sino también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de Lázaro muchos estaban creyendo en Jesús y se estaban apartando de los judíos. El siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Aquí hay algo importante y es que nos aclara que, digamos, esa cena que estaban teniendo no había sido el día viernes. Ahí yo lo interpreté mal. Era en el día sábado. Y aquí ya estamos en el domingo de Ramos, ¿sí? Valga la pena la aclaración. Bueno, entonces dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, un pollino de asnas. Bueno, acá vemos también varias cosas importantes. Una es acerca de la fiesta que se celebraba de las palmeras, ¿sí? Era que nosotros lo conocemos como Domingo de Ramos. Esto estaba establecido en el Antiguo Testamento, era una de las fiestas establecidas para celebrar en el pueblo judío. Y casualmente fue cuando nuestro Señor llegó, cuando hubo esa celebración. Entonces, y hay algo bonito que le dicen a nuestro Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y pues digamos, hay algo importante con respecto al significado de Hosana. Y es que, bueno, digamos, hay estudiosos que tratan de buscar el significado de esta palabra, pero pues obviamente son significados humanos, ¿sí? Como que significa supuestamente sálvanos o cosas así, pero nada de eso. La respuesta la encontramos en la misma palabra. Más específicamente la encontramos en Lucas 2:14 y en Mateo 21:9. Perdón, un momento. No puedo... Ya. No sé por qué me está pidiendo acceso de cada persona. Bueno, pero ya.
Entonces, continuamos. Bueno, entonces estábamos hablando acerca del significado de Hosana. Entonces, Hosana, vemos el significado en Mateo, donde nos muestra este mismo evento. Y la gente decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto nos lleva a Lucas 2:14, cuando dice, gloria en las alturas y en la tierra paz. Entonces, lo que quiere decir es que gloria a Dios significa Hosana. Cuando nosotros decimos la palabra Hosana, no se necesita, vuelvo y digo, no se necesita estudiar ni nada de esas cosas. Sencillamente en la Biblia están las respuestas a todo. Entonces, Hosana significa gloria a Dios. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos dice que nuestro Señor entró sobre un asnillo y esto era para que se cumpliera una profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Y esto de las profecías es muy importante porque ahorita... alguien que tiene el micrófono activo. Les pido porfa, si alguien ingresa a silenciar micrófonos. Listo, ya. Bueno, entonces dice que, bueno, estaba hablando acerca de la importancia del cumplimiento de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esta parte? Porque la palabra dice que Dios no hace absolutamente nada sin anunciarlo a sus siervos y a sus profetas. Entonces, quiere decir que Dios, cada vez que va a hacer algo importante, siempre lo anuncia con anterioridad. Y el objetivo es sencillo, es para que cuando sucedan las cosas, nosotros confiemos en que Dios ya no lo había dicho. ¿Sí? O sea, Dios no hace absolutamente nada por sorpresa. Todo está escrito en la palabra. Entonces, por eso son curiosas el cumplimiento de cada una de las profecías. Entonces dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Entonces, vemos que los discípulos vieron el cumplimiento de las profecías, pero mientras se cumplían no comprendían, sino hasta después que nuestro Señor fue glorificado, o sea, cuando nuestro Señor, aquí en esta parte nos dice que nuestro Señor fue glorificado en el momento en el que vino, dio su vida, murió y resucitó. Ese fue el momento en el que nuestro Señor fue glorificado, ¿sí? Entonces dice que ellos se acordaron de esto y se acordaron que todas estas profecías se habían cumplido. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces, vemos que mucha de la gente, de la multitud que estaba en este momento, era porque habían presenciado o habían sido testigos o les habían contado acerca de la resurrección de Lázaro, que había sucedido hacía poco tiempo, teóricamente, ¿sí? Dice, por lo cual había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no habéis conseguido nada. O sea, los fariseos estaban diciendo, mejor dicho, fallamos. No logramos matar a Jesús, no logramos matar a Lázaro. Miren, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos, y esto es importante porque esto está conectado con lo que les acabo de decir de las profecías, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces aquí estamos viendo al apóstol Felipe, al apóstol Andrés. Pero vean lo que dice Jesús. Cuando le dijeron lo anterior, le dijeron que lo estaban buscando griegos, miren la respuesta de Jesús, dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es muy bonito, porque, y vuelvo y digo, o sea, para comprender esto, no es necesario salir de la Biblia. Todo esto está escrito en la Biblia, y es muy bonito porque esta profecía está escrita en Joel 3:6, donde dice, digamos, acá se pone ya un poquito complejo, aparte, esta parte de las profecías, porque pues ya es un poco más profundo, ya es un poquito más cosas que están escritas en el resto de la Biblia y acá se están cumpliendo. Entonces, por eso la cito de pronto para que no nos quede duda de qué es lo que está pasando.
Entonces dice en Joel 3:6, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Es la única parte en todo el Antiguo Testamento donde se menciona a los griegos. Por lo tanto, nuestro Señor sabía, en el momento en el que vengan los griegos a buscarme y a preguntar por mí y a decir que quieran verme, es porque ya es la hora. Esa es como una señal que tenía nuestro Señor de, digamos, lo que les acabo de decir, que Dios no hace absolutamente nada sin decirlo. Entonces, nuestro Señor ya sabía, en el momento en el que los griegos aparezcan, eso quiere decir, esta es la hora, ¿sí? Es muy lindo, es muy bonito y es muy profundo. Y pues digamos aquí, lo importante es que todos nosotros empecemos a comprender cómo leer la palabra de Dios, que eso es, digamos, como mi mayor objetivo de estas reuniones que estamos teniendo, que veamos que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de leer la palabra y todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, por eso dicen, Jesús le respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir nuestro Señor? Si yo no muero, prácticamente me voy a quedar solo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos en Juan 6:66, cuando sus discípulos le abandonaron, y los únicos que, por decirlo así, quedaron con él, fueron los 12. Entonces, por eso nuestro Señor dijo, no, la solución es que debo morir para poder dar mucho fruto. Nuestro Señor conocía este principio y nos lo estaba enseñando. Entonces dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué nos quiere decir con esta parte? Dice que si nosotros amamos la vida eterna, automáticamente aborrecemos la vida de este mundo. ¿A qué se refiere con la vida de este mundo? A vivir en las cosas digamos, en la oscuridad del pecado, que es lo que abunda en este momento en el mundo. A eso se refiere. Por eso dice, el que ama su vida, está hablando del que ama la vida aquí. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, digamos, nos aclara, el que ama la vida, pero ¿en dónde? En este mundo. ¿Y qué es amar la vida en este mundo? Poniendo los ojos en el dinero, poniendo los ojos en los paseos, poniendo el dinero en las cosas que ofrece este mundo. Vuelvo y digo, no, y aclaro, no es que el dinero sea malo, no es que salir de paseo esté mal, no es eso, sino que cuando nosotros apartamos a Dios para enfocarnos en satisfacer sencillamente nuestras necesidades, ahí es donde ya nosotros estamos amando la vida de este mundo. Pero si nosotros podemos disfrutar de todas esas cosas, pero amando primero a Dios. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que no son necesarias en este mundo, nos vendrán por añadidura. ¿Sí? Entonces, aquí no es de extremos, no es de un lado o del otro, sino es de primero Dios y luego vienen las bendiciones que nosotros necesitamos. Pero el que primero quiere solo las bendiciones sin Dios, ahí ya nos dice que esa persona va a perder la vida eterna. Entonces, por eso dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá vemos una promesa grandísima. Dice nuestro Señor que si alguien le sirve a nuestro Señor, dice, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Se refiere al reino de los cielos, ¿sí? Allí vamos a estar todos los que seamos útiles para nuestro Dios. Pero hay una promesa muy linda, dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagínense nosotros recibiendo honra de parte de nuestro Creador. O sea, eso es algo, creo que esta es la promesa más grande que está en la Biblia después de la vida eterna, recibir honra de parte de Dios. Porque la vida eterna la recibimos y listo, estamos en el reino de los cielos. Pero estando en el reino de los cielos, que Dios nos honre, eso créanme que es la bendición más grande que nosotros vamos a poder tener, y no va a ser un día, no va a ser 2 días, va a ser por toda la eternidad. Entonces, aquí nos muestra la importancia de ser útiles para el reino de Dios, de servirle a nuestro Dios y ayudar para que muchas almas conozcan a Dios. Entonces dice nuestro Señor, dice, ahora está turbada mi alma. Una aclaración. Aquí nuestro Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo digo porque, tengámoslo ahí, porque a continuación nos va a explicar qué significa. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y vean lo que dice el Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto es clave, porque aquí nuestro Dios está hablando. Lo he glorificado está hablando de la glorificación de nuestro Señor y lo glorificaré otra vez está hablando de cómo va a glorificar en este tiempo al Espíritu Santo. Esto es clave. Esto es muy importante porque nosotros estamos siendo partícipes de cómo Dios glorificará otra vez en este tiempo. Es muy, muy, muy importante. Entonces, por eso nuestro Dios dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces, no todos pudieron entender lo que dijo la voz. Todos estaban ahí. Había una multitud, dice la palabra. Todos escucharon la voz de Dios, pero no todos la entendieron. Unos pensaron que había sido un trueno y otros que un ángel le había hablado a nuestro Señor. Entonces respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. ¿A qué se refiere nuestro Señor? Yo conozco la voz del Padre. O sea, el Padre y yo hablamos a toda hora, hablamos todos los días, hablamos por la mañana, por la noche, al mediodía, a la madrugada. Pero en este momento Dios ha hablado no por mí, sino por ustedes. ¿Por qué? Porque quería que todos se dieran cuenta que nuestro Señor hablaba directamente con el Padre y el Padre hablaba directamente con nuestro Señor. Y no solo eso, sino que así como nuestro Dios hablaba con nuestro Señor, Dios también quiere hablarnos a todos nosotros. Entonces, nuestro Señor dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí el príncipe de este mundo se refiere al enemigo, al diablo y Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Pero acá dice que va a ser echado fuera. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré mismo. ¿Cómo iba a ser echado el príncipe de este mundo? O sea, ¿cómo iba a ser ese juicio en este mundo, en ese momento? En el momento en el que nuestro Señor fuera levantado de la tierra. Y dice, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, de que iba a morir crucificado. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué es esto? ¿Qué es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Nuestro Señor estaba hablando de él, pero él solía hablar en tercera persona, ¿sí? Él no hablaba, yo soy, no. Él, cuando hablaba acerca del Hijo del Hombre, no decía, yo soy el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre, como si fuera otra persona, es quien va a ser levantado. Y esta es una manera muy sutil que tiene Dios de hablar, porque esto se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí dice a continuación va a explicar a qué se refiere con eso de ser levantado. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, nuestro Señor era la luz. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Aquí ya nos está hablando un mensaje a nosotros en este tiempo, que nosotros debemos andar mientras está la luz del Espíritu Santo para que no nos sorprendan las tinieblas, ¿sí? Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces, aquí nos dice que nosotros, en ese tiempo obviamente, por eso dice nuestro Señor, aún por un poco está hablando de Él, pero en este momento ya nosotros no tenemos a nuestro Señor aquí en la tierra, por eso digo, no siempre me tendrán. Entonces, en este momento tenemos otra luz y esta luz es el Espíritu Santo. Entonces, tomemos todo esto como si se estuviera refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que en este momento, digamos, nuestra participación en la historia de la palabra. Entonces dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces vemos que nuestro Señor ya sabía que le iban a crucificar. En este momento muestra cómo el Padre le habla enfrente de todos. Y aparte de eso nos dice que viene el juicio pronto sobre el enemigo. ¿Cómo? Levantando a la luz, levantando esta luz. Al levantar esa luz, por eso también dice que la luz no se debe esconder, sino se debe levantar. Entonces, por eso, de esta manera, se levantó la luz y por eso nuestro Señor dijo en la parte de atrás que todos vendrían a Él si Él fuera levantado. Entonces,
bueno, acá lo que les estaba diciendo acerca de la importancia de tener esta luz y valorar la luz del Espíritu Santo en este tiempo, antes de que sea arrebatada, obviamente, junto a nosotros, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque dentro de un tiempo Dios va a venir por todos nosotros y va a llevar al Espíritu Santo, que es quien está en medio de nosotros. Entonces dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo. ¿Sí ven que aquí ya se comienza a hablar es de profecías? En todo, por eso digo que de pronto se pone un poquito complejo, pero cada vez que nos dice como está escrito, es porque en el Antiguo Testamento ya estaban escritas todas estas profecías. Y esta profecía en especial dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es muy importante. Sé que de pronto es un poco complejo de comprender, pero es sencillo, es muy, muy sencillo. Entonces dicen, primero, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? La Biblia usualmente nos habla de la diestra de justicia. Entonces, yo me he dado cuenta que cada vez que la palabra nos menciona el brazo del Señor, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos habla de la mano de Dios, está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque de esta manera comprendí que nuestro Señor fue crucificado desnudo. Porque en el Antiguo Testamento dice que Dios desnudó su brazo ante todas las naciones. Entonces, digamos, yo sí tenía la sospecha y había escuchado alguna vez que decían que sí, que nuestro Señor había crucificado desnudo, hasta que comprendí que nuestro Señor es el brazo del Señor. Por eso dice, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y en Isaías, creo que es donde está escrito, donde dice que Dios desnudó su brazo ante las naciones. ¿Para qué? Para que todos creyeran en él. Entonces, es bonito comprender estas palabras, porque ya cuando nosotros veamos estas palabras en el Antiguo Testamento, vamos a entender de qué habla, ¿sí? Entonces, también dice, cerró los ojos de ellos y endureció su corazón. No es que Dios lo haga de una manera arbitraria, o sea, Dios no endurece el corazón de nadie porque sí, ni ciega los ojos porque sí. Estas personas que no podían ver y que tenían el corazón endurecido era porque tenían un mal corazón. Ese ejemplo lo podemos ver también en Faraón, que Dios dice que él endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Pero cuando endureció el corazón de Faraón era porque Faraón tenía un mal corazón. Lo mismo que podemos ver acá. Vamos en el capítulo 12. Y nosotros hemos podido ver todas las señales, milagros, prodigios, todo lo que hizo nuestro Señor. Y vemos que habían personas que solo se enfocaban en buscarle lo malo a nuestro Señor. Tanto así que ve que resucita a un muerto y vamos a matarlo al muerto y al que resucitó al muerto. Entonces vemos que aquí ellos tenían una maldad muy grande y esa maldad era la que automáticamente cegaba los ojos de ellos y endurecía su corazón para que con sus ojos no vieran y con su corazón no entendieran. ¿Para qué? Para que no se convirtieran y recibieran la sanidad de parte de nuestro Señor. Entonces, acá nosotros podemos ver que lo único que nos puede apartar de Dios, que nos puede separar de Dios, es un mal corazón y un corazón pecador. Es lo único que nos puede separar y apartar de Dios. ¿Sí lo ven? Y no es por culpa de Dios, es culpa de la maldad de cada uno de nosotros. Entonces, por eso la importancia de que nosotros vivamos a diario pidiéndole a Dios que nos ayude a sacar toda esa maldad del corazón, que nos ayude el Espíritu Santo, quien tiene la tarea de santificarnos por completo. Por eso la palabra dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que nos mantenga, y que el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Hay muchos que dicen que no, que nosotros vamos a ser santos cuando nos vayamos, y la palabra claramente nos dice, y el Dios de paz, quien es el Espíritu Santo, os santifique por completo. O sea, el Espíritu Santo nos va a santificar por completo. ¿Qué nos santifica? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no solo nos santifica, sino que también nos guarda irreprensibles y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? O sea, la palabra es muy clara, es demasiado clara y nos aclara en este momento que Dios nos santifica para poder ser arrebatados junto a nuestro Señor Jesucristo. No es que Jesús viene y nos santifica, no, Señor. Es el Espíritu Santo, es la tarea del Dios de paz, ¿sí? Santificarnos por completo para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, entonces Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Isaías vio la gloria de Dios y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Vemos algo bonito. Los gobernantes creyeron en él, pero ahora vamos a ver lo triste. Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ven la gran diferencia del corazón del ciego? El ciego recibió el milagro y no le importó la gloria de los hombres. A él le importó más la gloria de Dios y ser agradecido por el milagro que había recibido. Pero en este momento vemos que hubo gobernantes que creyeron en Jesús, pero por miedo a los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Recuerdan lo que también les hablé hace unos capítulos acerca de la autoridad o la ley de transitividad en la autoridad? Entonces acá nuestro Señor nos dice, el que cree en mí no está creyendo en mí en realidad, crees en el Padre, quien me envió. Y el que me ve a mí, no me ve a mí, ve al que me envió, ve al Padre. Entonces vamos otra vez al mismo punto del Espíritu Santo. El que cree en este tiempo, en el Espíritu Santo, no cree en el Espíritu Santo, sino cree en Jesús y en el Padre. Y el que ve al Espíritu Santo, no ve al Espíritu Santo, sino ve a Jesús y al Padre. ¿Sí? Esta ley de transitividad es muy bonita porque esta la vemos aplicada en absolutamente todo en nuestras vidas. En el respeto a las autoridades, lo que yo les hablaba con respecto a respetar a los hermanos mayores, respeto a los papás, respeto a las autoridades, a los profesores, a la policía, al ejército, al gobierno. Es importante y es muy curioso que nosotros en este tiempo de crisis, por decirlo así, solemos irrespetar de una manera muy fácil a nuestras gobernantes y eso no se debe hacer. La palabra nos dice que si nosotros irrespetamos a una autoridad a la cual podemos ver, estamos irrespetando a la autoridad que está detrás de él, que es Dios. Es igual al amor. Por eso dice, el que dice que me ama y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede aborrecer a su hermano a quien ve y decir que me ama a mí a quien no ha visto? Entonces, esta ley es muy importante en toda nuestra vida espiritual y no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida aquí en la tierra. El respeto a todas las autoridades y el amor por nuestro prójimo. Entonces, nuestro Señor dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces acá nuestro Señor dice que Él es la luz y que el que oye y no guarda las palabras que están escritas en la Biblia, la misma palabra que nuestro Dios ha hablado, ella es la que juzgará en el día postrero. Pero que nuestro Señor en sí, nuestro Salvador, no es quien nos juzga porque Él fue a salvar al mundo. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, pareciera un juego de palabras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Señor a la vez es la palabra. Entonces, pareciera que fuera un juego de palabras. Entonces, por eso dice nuestro Señor, el que me rechaza, ¿a quién está rechazando? A la palabra. Entonces, por eso dice, el que no oye mis palabras es el mismo que me rechaza y no recibe mis palabras. Y ese tiene quien le juzgue. La misma palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que la ley, la palabra es la que va a juzgar. ¿Por qué? Porque la ley y la palabra fue lo que Dios nos habló a nosotros. Entonces es muy, muy importante, y vuelvo a decir, desde el capítulo 1 hasta acá hemos visto prácticamente un resumen de la Biblia. Y nos muestra la gran importancia de manifestar en obras guardando la palabra de Dios. O sea, guardarla es ponerla en práctica, ponerla en obra. Eso es guardar la palabra. Bueno, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto es algo bonito también. Nuestro Señor dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y de su mandamiento, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces nuestro Señor Jesucristo en este momento nos está diciendo que en pocas palabras es como si Él fuera un intermediario o un mensajero del Padre. Y que por eso decía, el que me escucha no me está escuchando a mí, está escuchando al Padre. Entonces acá nos lo explica como con plastilina, diciendo, el que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Y es algo lindo porque nuestro Señor aquí dice que después Él nos dice lo mismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cuando venga no va a hablar tampoco por su propia cuenta, sino que va a hablar lo que tomó de Él y lo que tomó del Padre. Otra vez, la ley de transitividad. Es muy, muy, muy bonito y muy profundo y que tengamos clara esta parte, porque vuelvo y digo, esto está conectado con otras partes de la Biblia. Cuando nuestro Señor dice, porque no he hablado por mi propia cuenta. Bueno, yo sé que hoy de pronto ya se vio un poquito más de términos fuertes que, no sé, ¿cómo decirlo? De pronto de escatología o teología o cosas así, pero no es difícil, no es difícil. Espero que de pronto me haya dado a entender. Vuelvo y digo, comprendo que son temas un poco complejos porque yo al principio tampoco los comprendía. Ya cuando empecé a entender que la Biblia se conecta, que un versículo se conecta con otro, que el antiguo con el nuevo y que es como un juego de palabras, entonces en ese momento me di cuenta que es sencillo. Y pues no sé si de pronto pude transmitir digamos, como esa sencillez de Dios, porque es sencillo. La palabra de Dios es muy sencilla, es muy simple. Nosotros somos los que de pronto la hacemos compleja o la queremos hacer difícil, pero en realidad la palabra no es para nada difícil. Y vuelvo y les digo, esto que leímos hoy es uno de los capítulos más complejos porque nos habla de muchas cosas espirituales, pero si se dan cuenta, la esencia es muy sencilla y va a lo mismo, va a guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Nuestro Señor es la luz, es la salvación, es el camino, la verdad, la vida. El Espíritu Santo tiene una tarea. ¿Y cuál es la tarea? De ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? A santificarnos por completo y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, vuelvo y digo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Digamos, hay personas que dicen, no, Dios endurece el corazón. No, Dios no endurece el corazón de una manera arbitraria. Aquí lo podemos ver. Esas personas ya tenían un mal corazón y vemos cómo maquinaban. Y vuelvo y digo, es muy extraño que ven un milagro, a alguien, resucitar a alguien, y no, pues vamos a matar, a dejar bien muerto al que resucitó y al que lo resucitó. Son cosas muy extrañas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que Dios es muy lindo, Dios es un Dios de amor, Dios quiere que todos le conozcamos, que todos tengamos acceso a la vida eterna. Eso es lo más bonito, absolutamente todos. Por eso dice, cuando esa luz sea levantada, todos, no unos y otros no, todos tienen acceso. Y los únicos que no pueden tener acceso son los de mal corazón. ¿Por qué? Al tener ese corazón endurecido, no pueden acercarse a Dios porque no lo pueden ver. Y de esa manera, por eso decía, y no pueden venir a mí para que me conozcan y yo los sano. Es muy sencillo. Vuelvo y digo, aparentemente son como juegos de palabras, pero es muy sencillo, es muy lindo, es muy bonito el amor de Dios. Espero haber sido claro. Vuelvo y digo, sé que es un poco complejo, pero bueno, me gustaría escuchar su opinión o si de pronto hay alguna pregunta, si hay alguna duda, y pues la aclaramos. Entonces, no sé quién quiera de pronto compartir primero con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, señor, tío Lalo. Sí, lo escuchamos. Mauro, sí, el mensaje estuvo lindo, estuvo bonito. Y a mí me impacta algo más, Mauro, a todos, familia. María fue una mujer muy entendida al colocar, por decir algo, ese perfume. Fue muy entendida. Y acá vemos en el 5 la parte humana, ¿cierto? Ahí viene la parte humana que dice que por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres. Ahí viene la parte humana, ¿cierto? O sea, es una persona que le faltó de pronto conocer lo contrario de María. Eso es como algo interesante ahí. Y acá en el 19, por decir algo, lo que dice ahí, que el mundo se va tras él. Y hoy en día está pasando eso. El mundo, todos nosotros, el mundo se va tras de Cristo. Porque Él es la salida, Él es la solución. Él es el único que tiene el medio, los recursos para todo. Y por decir algo, otra que me impacta, Mauro, es la
el 26, que dice que Dios honra a los que le honran. Esa palabra es profunda, lindo. Espectacular. Sí, que es correcto, sí. Lindo eso. Y otra palabra que me impactó, Mauro, es la 41. Pero eso sí, ya desde el Antiguo Testamento, que lo que anunciaba, ¿no? Lo que iba a venir. Que él vio la gloria de Dios. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, que tenga misericordia de nosotros. No seamos la persona, por decir algo, que ¿por qué no le dio este perfume y fue a dar a los pobres? Entonces eso es lo que queremos hoy en día, decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que podamos ver su gloria, que podamos ver su presencia, que su misericordia siempre esté con nosotros y hasta el fin, hasta que Cristo venga. Pero de verdad que estuvo linda, o sea, las promesas son bonitas las que hay acá, son espectaculares y muy divinas, y que el Padre se glorifique en nosotros y nosotros en el Padre. Eso es espectacular. Acá hay unas promesas grandísimas. Y ánimo, familia. Dios les bendiga. Estuvo muy bueno. Dios les guarde a todos. Dios les bendiga a todos. Bueno, espero que todos hayan comprendido, en serio, porque la verdad, vuelvo y les digo, esto es algo que yo hasta hace muy poco, por decirlo así, hasta hace pocos años, comencé a entender y a comprender cómo es que Dios habla. Hace aproximadamente unos 7 años más o menos, fue que Dios me empezó a mostrar como esa conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque pues a mí me enseñaban que no, el Antiguo ya pasó, ahorita enfoquémonos en el Nuevo. Entonces yo decía, entonces, ¿para qué está el Antiguo? Y cuando empecé a ver esas conexiones, y pues ahorita, por ejemplo, en el capítulo de hoy, fue solo conexiones con el Antiguo, cumplimiento del Antiguo, entonces uno empieza a decir, pues claro, es importante, por algo está ahí, ¿no? Amén. Bueno, no sé quién más que nos quiere compartir. A ver, no estén tímidos. Quiero saber si quedó claro. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Ah, perdón, ¿ya, mami? Ah, ya les escuchamos. También me gustó la partecita de... Sí, tía, les escuchamos. No, también me encantó la palabra, porque es que también lo entendí así, no lo entendí así como, también como lo entendí hoy la del perfume, que Dios le llega a hacer perfume, pero entonces no es el perfume material, porque uno piensa que es el perfume material también, ¿no? Sí, la importancia del aroma que nosotros bonito, sale de nosotros cada vez que nos acercamos a Dios. Ajá. Sí. Ay, sí. Siguiente. Perdón, tía. Siguiente. El siguiente, Martica, le cedo la palabra a Martica. Mi papi y mami creo que querían hablar. Sí, de pronto aquí más se entiende Lalito por lo que lleva ya, como dice, su tiempo en la vida cristiana. Y nos damos cuenta, y alguna vez cuando iniciamos, aquí en Sogamoso había mucha gente pentecostal, y ellos no creen en el Espíritu Santo, y no que Jesús es Dios, listo, Jesús es Dios. Pero aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla y clama, que más adelante vamos, le clama al Padre, le pide sabiduría, le pide, mejor dicho, como quien dice, todo viene a ser, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y todo lo dice, y entonces yo hablaba una vez con un pastor y decía, mire, aquí hay unos que agarran por este lado con Jesús, te dicen que Jesús se vino, él se despojó de allá de todo, vino y se vino y que volvió y se fue. Y no creen en el Espíritu Santo, no creen lo que realmente hablaba yo ayer, nos está reuniendo, nos está uniendo con cuál es el poder de Dios, cuál es el que dijo no nos dejó huérfanos, les dejaré al Espíritu Santo, él dará testimonio de mí, él cuando nos vemos atribulados dice no se afanen, no se preocupen, que él pondrá palabras en su boca o en nuestra boca. Y pues nos damos cuenta de que realmente entre más leemos la Biblia, siempre aquí desde algunos no es la importancia de que yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino hacer de verdad la voluntad como Él dice. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino el de que me envió.
nosotros tenemos que hacer la voluntad del que nos enseñó, del que nos está mostrando el camino. Entonces, para de pronto los que estamos ahorita principiando poco, vamos a ver, pero sí vamos a tener de pronto más adelante que nos encontramos un amigo que es pentecostal o nos encontramos un testigo de Jehová y entonces todo se nos complica. Aquí nos está cimentando la palabra en el corazón que si ellos hablan por un lado, el otro por el otro lado, nosotros no debemos perder el tiempo con ellos. Nosotros agarrados, como dice otra vez, de su mano, buscando el camino que Él nos tiene y sus promesas. Esas promesas son muy lindas. Más adelante ya estamos en el 12, en el 13. El 17 sí les pediría el favor, quería a todos busquemos el tiempito, hagámoslo como beneficio propio, como nos afanamos tanto por esta vida y por como dice, por la economía. El día que nos toque el capítulo 17, no nos perdamos ninguno y nos damos cuenta de las promesas, de lo que Él clama, de lo que Él nos tiene preparado, de lo que Él desea hacer con nosotros, de lo que Él quiere hacer con el Padre, con nosotros. Es muy bonita, es así, les aconsejo, familia, que no la perdamos. ¿Alguien más siempre no le hemos escuchado? Don Alberto, tía Miriam. No les podemos escuchar, tío Freddy. Reactivan el audio. Listo, ya. Los escuchamos. Bueno, a mí me llama la atención donde dice, pero los principales sacerdotes, ¿no escuchan? Sí, señor. Sí, la escuchamos. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Entonces ahí nos damos cuenta siempre el plan del enemigo, que era como no dejar evidencia que Jesús no cumpliera el propósito que Dios tenía, pero no pudieron, porque ahí vemos desde Herodes que él intentó, pues, quiso matar a los niños y quiso matar a Jesús cuando supo que venía el Rey, el Salvador. Eso me llama a mí la atención y a mí me pone a pensar cuántos tropiezos pone el enemigo, y con Dios, con Jesús no lo pudo hacer, pero con las personas, cuando uno llega o empieza a conocer de Dios, siempre hay tropiezos. La familia, las cosas. Y hay gente que pierde porque pues se va por las cosas del mundo y todo lo que el mundo ofrece. También me llama la atención, ahí nos habla del príncipe del mundo, y es el diablo, porque reina la maldad en el mundo, reina el mal, todo lo que se ve. Hay gente que parece que es buena, como, no quiero meterme ahorita en problemas, ¿no? Pero de donde veníamos, nosotros miramos que eran santos unos personajes, ahora resultaron que son violadores, que tremendo. Entonces, eso es lo que se ve en el mundo, maldad. Y ahí también mismo nos habla de la luz, y está en dos partes. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seas hijos de luz. Entonces, ahí ya nos llama a que seamos luz. Y como nosotros somos luz, tenemos que alumbrar a otros. Tenemos que transmitir esa palabra para que otros sean luz. También porque Él es la luz. Y si Él nos alumbra a nosotros, nosotros debemos alumbrar a otras personas. A veces es muy difícil. La luz también dice, en el 46 dice, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, siempre nos habla de la palabra, siempre nos habla de que Él vino fue por nosotros. Qué bonito saber eso, ¿cierto? Y qué bonito también, pues, que no nos dejemos ganar de las cosas y nos retiremos de la palabra, o nos aferremos a otras cosas, pues, que son pasajeras, y no veamos realmente lo que vale la pena, que es buscar de Dios, de su palabra, y transmitir eso a las demás personas, a los que podamos. ¿Ya? Qué bonito, qué bonito. ¿Alguien más quiere compartir?
¿Tío Fred? ¿Te escuchamos? Pues, a ver, pues yo también estaba mirando sobre lo del perfume. Y hoy en día, lamentablemente, uno ve el mundo que está pegado más a eso, que la avaricia. Nos estamos dejando llevar el mundo, los poderes, las potencias, por la avaricia, porque pues, hay gente que tiene demasiado y quiere más, quiere más, quiere más. Y es lamentable porque pues ellos quieren andar siempre, se dejan llevar por el mundo, se dejan llevar por el dinero, por el poder. Y ya acá dice, el que me ama, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces es bonito también uno mirar eso, porque y darnos cuenta de que lo material es de acá, lo material, y eso se va a quedar acá, nosotros no vamos a ayudar ni nada. Entonces, pues buscar como la luz, estar en la luz, y pues que aprovechemos los que podemos, porque nos estamos dando cuenta de que eso es lo más importante que hay. Amén. Vale, vale, tío, súper, súper. Aquí Carlitos nos comparte algo, me envió un mensaje, lo voy a compartir con ustedes. Dice, es muy importante darnos cuenta de cómo el momento en que Jesús va a terminar su tarea da antesala o presenta al Espíritu Santo en la continuación del plan de Dios. Es muy, muy, muy bonito y muy concreto. Carlos, mi primo, él es muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. Y él ve unas cosas súper chéveres. A mí me gusta mucho hablar con él porque él sale con unos apuntes bastante inteligentes. Dice, eso fácilmente pasa desapercibido para la mayoría de los creyentes, pero ahora lo podemos ver claramente. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Bueno, interesante aporte. Carlitos ya tiene bastante sabiduría. Sí, Carlitos es muy, muy inteligente. Hoy Fanny está sola luz. Sí. Creo que quiere hablar el tío Alberto. ¿Sí? Buenas noches. Hola, tío. Lo más bonito, lo más hermoso para nuestro Señor y darle gracias, primero escuchar pues, su palabra y pues que quede algo de fruto, que quede algo de en nuestros corazones, que nos fortalezca para seguirle más y para estar más tiempo con Él. Pues, estos días me perdí 2 días, pues me dolió harto y de verdad pues los extraño y que para la familia como siempre sea la bendición y sea ese fruto que quede y de verdad que vamos para adelante. Estamos comprendiendo y entendiendo. Gracias. Vale, chévere. Aquí no hemos escuchado... No se lo ha perdido el Albertico porque puede adelantarse con el audio que está, el video que está grabado. Y chévere. Tío, el de ayer, lo siente. Si su merced no lo ha visto, fue muy bonito. Sí, muy lindo, muy lindo. Y estar también presentes de corazón, presentes de corazón cuando no se pueda también. Hay días que, pues que sí, es difícil, pero el que pueda, pues, chévere. Y el que no, también se va adelantando. Sí, perdón, si se puede, sería chévere que viera el de ayer, que el de ayer fue muy lindo. Hablamos bastante del abuelito Arsenio. A ver, ¿qué más quiere aportar? No sé, Patro, Yoda, tía Miriam. Veo que la tía Janet también está por ahí conectada. Yo una cosita. Señor. ¿Me escucha? Va a hablar Yoda primero, ¿listo? Ya va, Patro. Señora Yoda. Vemos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan por las profetas. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay un wow, y es al terminar el capítulo en el 50. O sea que cuando Jesús nos hablaba el Padre. ¿Sí me hago entender? O sea, es fantástico. Imagínense, Dios Padre hablándonos a nosotros a través de Jesucristo es muy bonito y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Entonces, démonos por bien servidos que directamente la palabra viene del cielo. Entonces, eso me parece un wow espectacular. Y hay algo que tengo como
para compartirles. Y es que tenemos problemas, tenemos inconvenientes, tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna cosa, lo que sea, la Biblia tiene la respuesta. En los salmos, en los proverbios, en los proverbios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer en una situación, en la historia de los antepasados. Entonces ahí, por medio de, a medida que vamos conociendo, nos vamos dando cuenta, nos tenemos o nos da a través de la lectura, Dios nos va dando ese discernimiento para saber si en algún momento llego a pasar una situación, sé cómo tomar una decisión, por dónde ir. Todo va a ser más acertado. Entonces, preguntas, comentarios, directamente preguntémosle a Dios, ¿cómo? Por medio de su palabra. Eso quería decir. Muchas gracias. Y eso es muy cierto. Y vuelvo y les digo, las respuestas a toda pregunta de la vida, de la existencia, están todas. Y la Biblia está absolutamente todo escrito, por eso es tan importante ese libro. Es muy, muy, muy bonito poder comprender que ahí podemos encontrar absolutamente todo. Y que no necesitamos, vuelvo y digo, de otros libros, de otras cosas. No, ahí está todo. Ahora sí, Patro, le escuchamos. Hice el resumen de este capítulo. Entonces, Jesús, vimos que en todo el capítulo trataba de explicar la diferencia de la luz a la oscuridad, o sea, de la maldad y al bien, de lo bueno y lo malo, y por qué es necesario mantenernos en el bien o mantenernos en la luz, porque puede ser que hoy estemos en la luz, como siempre he dicho, por eso es que digo un día a la vez. Hoy podemos haber estado 10 años desde que conocimos a Jesús, 10, y preciso mañana Jesús por nosotros. Entonces, Jesús vino también como mensajero, aquí lo vemos como mensajero al ser la palabra que existe como forma de comunicación y ejemplo de autoridad. Entonces, por eso el juego de palabras a toda hora, y Mafe en un momento decía, no entiendo, mucho sube y baja. No, lo que pasa es que él se comunicaba con nosotros. ¿Se comunicaba con qué? Lo que es la palabra, el verbo. Entonces, si nosotros entendemos, si ustedes me entienden a mí, es precisamente debido a la palabra, y si yo tengo autoridad, ustedes me van a creer mucho más, porque tengo el poder de la autoridad, ¿sí? Entonces, y cuando Él nos habla, es Dios para salvación y no para juzgarnos y condenarnos, porque yo puedo hablarles con palabra, pero ¿qué tal yo no sea un ejemplo o no tenga autoridad porque tengo una doble vida? Pues entonces yo lo único que voy a hacer es, como es el címbalo el sonido feo para todos, que hace sentir mal a las personas, que dicen, a este no le entendí, o sea, o los que dicen, no, dijo mucha verdad, pero me hizo sentir terriblemente mal, ¿sí? Ahora, al escuchar esto y darnos cuenta que Él nos habla para salvación, no para juzgarnos y condenarnos o hacernos sentirnos mal o ponernos una carga, lo que nos damos cuenta que Él nunca juzga, que al contrario, Él es lo bueno, Él es el que nos ayuda, por eso nos comparte su palabra, lo que Él es. O sea, las consecuencias de nuestros actos son nuestras y de nadie más. No hay excusa, y más cuando en esta época tenemos al ayudador. El ayudador es ese que no tenían todos los que la embarraban, que eran apedreados. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo en sus fuerzas. Entonces, muy seguramente terminaban embarrándola, robando, fornicando, haciendo todo lo malo. De pronto tenían tanto mal genio que se dejaron llevar en el momento y asesinaron. Nosotros ahora tenemos algo que cuando alguien nos acaba en mal genio, y más ahorita, ya saben, en nuestro corazón hay algo que nos dice, espere, tome aire, 3 segundos, piénselo, y entonces ya no podemos decir que no. Ahora, entonces ya vemos que las consecuencias de nuestros actos dependen de nosotros y ya no tenemos a quién echarle la culpa, y mucho menos a Dios, ¿sí? En este tiempo. Esto se verá reflejado en nuestra vida en cada situación o prueba. Situación difícil, prueba, desierto, como le decimos otros. Ahí es donde nosotros pelamos el cobre. Y hay veces que el que se ganó la lotería, la gran bendición del que se la ganó, peló el cobre porque ahí le salió arrogancia, orgullo, soberbia, se le salió todo. ¿Y qué le pasó?
Pero él dice, Dios me bendijo, pero todos los que están alrededor dijeron, peló el cobre. Como el que dice, va para el cielo y ¿cómo es? Y va llorando o algo así, o vio a Dios, o el que vio a Dios, bueno. Ahora, entonces aquí vemos la diferencia y esto se ve reflejado en nuestra vida, así de sencillo. Yo veía que Jesús intentaba decirlo y lo decía de una manera, de otra, y lo que seguía volvía y lo decía como juego de palabras. Y Mafe me decía, no entiendo. Y precisamente Mao lo decía, es que es sencillo. Y Mafe me decía, no entiendo. Y Mao seguía hablando y Mafe, no entiendo, pero es que es lo mismo. Pero entonces yo decía, espérate. Y yo trataba para ver, no sé si me hice entender, pero él dijo lo mismo e hizo lo mismo con hechos y con palabras y parece un trabalenguas, pero dijo lo mismo de diferentes formas. Sí, así es la Biblia. Por eso les digo, nosotros en estos capítulos que hemos visto, en estos 12 capítulos, es como si hubiéramos visto un resumen de toda la Biblia. Solo que nos falta ahorita llegar al sacrificio, que fue el cumplimiento total, ¿sí? Pero entonces, casi, o sea, prácticamente en todos los capítulos nos vamos a encontrar lo mismo, que vivamos conforme a la palabra, agrademos a Dios, amemos a Dios, y tenemos vida eterna en el reino de los cielos. O sea, ese es el mensaje que está en toda la Biblia. Solo que es como si, lo que acaba de decir Patro, como si Dios no lo dijera de una manera, después de otra. O sea, ese es el amor de Dios, que no encuentra, o sea, agotó todas las medidas, agotó todas las opciones para enseñarnos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es muy, muy, muy lindo. No sé si la tía Miriam nos quiera compartir algo. La tía Janet, no sé. ¿Sí, tía Miriam? Pero no la escuchamos, está en silencio. No sé, Mayrita, si de pronto también nos quieres compartir algo, que la veo ahí juiciosita. A ver, ¿quién más? Sí, la tía Janet. Bueno, parece que nadie más quiere hablar. Mafe. ¿Señor? Ah, Mafe. Tío Freddy, tiene silencio. Tiene silencio el micrófono. Ya, listo, ya le escuchamos. Yo quería, Patro, le entendí muy bien la palabra. Lo que me dejó un poquito confundido fue en los refranes. Esa estuvo buena. Mafe me dijo, ese es así. Ah, no, ese es de otro refrán. Fue el puro chapulín colorado. No contaban con su astucia. No contaban con su astucia. Pero esa canción que escogió la tía Fanny, yo estaba que buscaba qué significa Osana. Yo no sabía tampoco, Mafe no sabía. Y queríamos buscar en internet qué significaba Osana. Y chévere, cuando usted dijo de los 2 versículos, los buscamos rápido y yo dije, Mafe, la canción dice Osana en las alturas, o sea, sí. Gloria a Dios en las alturas. Sí, entonces, ahí decimos, gloria a Dios significa Osana y eso yo no lo sabía. O sea, y Mafe también tenía la misma duda. Sí, la palabra, vuelvo y les digo, ahí está todo. Mafe, ¿nos quería compartir algo? No, era solo eso, lo de Osana. Vale. Y que me pareció muy bonito con respecto a lo de, tú dijiste algo como que Dios no escuchaba las palabras, sino la intención con la que nosotros de rodillas oremos ante Él. Entonces me pareció muy lindo eso. Vale. Bueno, creo que ya, no sé si la abuelita nos quiera saludar, no la vemos, a la abuelita, que la vi como, que hoy estaba como cansadita. No sé si la abuelita nos quiera saludar, démosle un momentico a ver si nos deja ver la pantalla. Y si no, pues ya colocamos la segunda alabanza que nos envió Joanny. Bueno, y mientras la abuelita se conecta, mañana entonces, ¿a qué hora nos vamos a reunir? La abuelita está durmiendo. ¿Duerme la abuelita? ¿La arrullé?
Mañana que a las 4, habíamos dicho con Marta, ¿está bien para ¿A las todos? 4? Sí, está bien, ¿sí? ¿Sí les parece a todos bien? Pues aprovechar para saludar a la abuelita. Después que estén mañana, Día de la Madre. almorzaditos, desocupaditos, descansaditos, ya hemos tomado la siesta. Pero avísenle a todos, sería muy bonito que aunque sean los 12, Listo. se conecten a las 4 para saludar a la abuelita, ¿sí? El homenaje a la mamá. Listo. Homenaje Sí, a sí, mamá. traten de conectar a todos. He visto que la tía Mary se ha intentado conectar, pero no sé, como que se le sale, no sé si sea por internet, pero entonces, pues avísenle a todos, sería muy bonito que mañana, el Día de la Madre, a las 4 se puedan conectar todos y aprovechar para saludar a la abuelita. ¿Listo? Para Y la ya, pues abuelita. bueno, ya los que Listo. quieran, que nos acompañen al resto de la reunión. Que sea como un regalito pequeñito. Creo que sería el mejor regalo que le pudieran dar a la abuelita mañana a todos los dos. Para todas las madres. No, Tratemos allá en Albertico integrar a Arturo, porfis. Sí, o sea, aunque sea mañana, o sea, hagamos el esfuercito en serio para que Ratico, estén dígale todos que es mañana. para saludarla. Sí, Para sí. saludarla. Sí, sí, sería muy bonito. Norberto tiene la tarea de comunicar a Arturito. Y Santico. Que vive ahí cerquita. A todos. Y está que le Falta Santos, ahí a Santos aquí en la Paulita. falta el santo. Julie, Sí, sí, se puede comunicar mañana. La tía Mary la tía también. Ana. Ana. Listo. Ana la Bueno, llamamos a ver si se mi- puede comunicar. Sí. Eso, Miriam se encarga de Anita, Janet de Mary. Que a las 4, y ¿no? Santico yo le chateo a Julie y a Paulita. Vale, sí, sería un bonito detalle con la abuelita. Sí, Sería muy súper. chévere. Listo, Listo. vale. Bueno, entonces vamos a finalizar con la otra alabanza que envió Giovanni. Es un poquito larga, pero es muy bonita. Entonces, vamos a escucharla y ya retomamos para despedirnos. Le entendí todo, pero los refranes no. Quiero estar
presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh, oh. Y quiero que tú estés cerca de mí, Señor. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, mi Señor. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Alza tu voz, iglesia, y dile: te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, quiero, Señor, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Bueno, yo creo que la vamos hasta ahí porque un poquito larga. Bueno, muchas gracias a todos, familia, gracias a todos. No sé mañana quién quiera las alabanzas el día de mañana. No sé. Mauro, Mauro, si me dan el honor a mí. Sí. Sí, Claro. No sé, ¿Sí? ¿qué opinan? Lalo quiere. Mañana es alabanza. Mañana. No le escuchamos, Patro. Sí, Lalito. Ah, bueno, gracias. Que creo que Rey estaba diciendo que si le daban el honor a él. Perdón. Yo aquí hablando y todavía estaba sonando la ¿Qué, Rey, música. Perdón. Ahora sí, ya. Escuchar que Rey quería lo de las alabanzas. Sí, estaba preguntando, perdón, que no, pensé que ya había quitado la canción. Qué pena. ¿Quién para mañana? El Lalo quería que él las dejaran a él para mañana. Lalito, que le den a él. Perfecto. ¿Sí, tío Lalo? Mauro, si quiere, mire, le propongo algo, ¿no? Pues con todo respeto. Reinaldo quiere las alabanzas mañana. Entonces yo quisiera que me dejaran la oración mañana a mí. ¿Sí se puede? Súper. Como quiera. Vale. Sí, entonces Rey las alabanzas. Y yo la oración. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Bendiga. Listo. Gracias. Bueno, familia, qué pena.
errores logísticos. Pues esto es mañana, papás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Entonces, Gracias hey, a Norberto, todos. Janet, Un abracito. Dios les bendiga, gracias. Patro, Mafe, Dios les bendiga, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Gracias. Vale, ya saben la tarea, comunicarle a todos. Chao. Hola, Chao. Janet, ¿qué pasó con mamá? Está durmiendo, ya cansadita, estoy no ha dormido. Ya no había dormido hoy. Pero ahora sí está durmiendo. Está bien, ha estado bien. Ay, qué chévere. Cansadita y eso todo. Pero ya comió. Claro, sí, a las 6 comimos. Bueno, o sea que ya hasta mañana. Qué rico. Ay, ay, ay. Pues eso me alegra que estés comiendo. A las 4 le hacemos tiempo para vernos todos. Sí, ahora